Buenas tardes, maestro. Pues aquí haciendo una entrevista un poco improvisada al respecto. Una parte de la entrevista vendría siendo sobre el chamanismo, que es, ahora sí, un poco la presentación y también sobre qué es el chamanismo. Si lo permite, que comenzamos con la presentación. ¿Quién es usted, maestro? Bueno, pues en lo interno, desde hace algunos años, a mí me dio el nombre espiritual de Araciel, es mi nombre interno, y estamos trabajando en el desarrollo de la conciencia, encontrando la razón de ser de uno aquí en la tierra, de donde vino uno, hacia dónde vamos, y dejar un grano de arena para que en el futuro pueda ser una roca y que alguien pueda golpear en esa roca y extraer el agua del saber. ¿Cuándo comenzó su historia en el conocimiento? A los 7, 8 años. Fue vía directa a través de experiencias internas. Después comenzó la búsqueda en el aspecto intelectual. Primero comenzó en el aspecto espiritual. ¿Cuánto tiempo se tardó en descubrir que esta era su senda? ¿Cómo la descubrió? Al inicio comencé a escribir mis experiencias. Comenzó mi búsqueda. De pronto los seres de luz me metieron en el mundo de la enseñanza. Me di cuenta de este trabajo cuando tenía unos 15 años. En esa ocasión, en evidencia, llegué a un lugar, una ciudad futura, donde los vehículos volaban y había calles unas sobre otras, una ciudad luminosa, llena de vegetación, y apareció un anciano con una banda dorada, un aro dorado en la cabeza, de ojos azules muy profundos y de cabellera blanca, y me dijo: a las 12 del día vas a despertar. Y me fue a través del tiempo revelando el camino. He recibido enseñanza de varios seres de luz. ¿Qué pruebas ha tenido que pasar, maestro? Son pruebas dolorosas de muerte de seres muy queridos para mí, pruebas de agresiones, pruebas físicas, internas, espirituales, ataques de entidades tenebrosas. Esas pruebas en los mundos internos y en el mundo exterior
que me llevaron a renunciar a las manifestaciones egoicas inferiores. En algunas ocasiones sufría agresiones físicas, estando en vivencia o en ensoñación. Comenzando con el chamanismo, ¿qué es el chamanismo? El chamanismo es la escuela del águila, escuela solar. El chamán trabaja con el agua y la tierra, con el poder de sus manos. Es el fuego solar ígneo utilizado por las manos y el ombligo. Es un triángulo de fuego que está entre las manos y el ombligo. El chamanismo es la escuela solar de todos los tiempos. Todos los chamanes son hijos del águila, son los ángeles del cristianismo, son los serafines y los querubines unidos. El querubín conquista la espada y el sagrado fin conquista la serpiente solar. El chamanismo es la madre de todas las escuelas solares. ¿Cómo se forma un chamán? ¿Qué características tiene que tener? ¿Por qué ella aterriza en esto? Primero, por la vía directa, el conocimiento a través de los sueños, de las vivencias. El chamán es escogido desde los mundos internos. Ya nace y se puede hacer también. Unos surgen de las tradiciones en los diversos pueblos, van recibiendo la enseñanza de sus antecesores, van acumulando conocimiento y se transmite a veces de padre a hijo, de madre a hija. Esos son los chamanes de la tradición exterior. Los internos son designados en el mundo espiritual y a través de sueños es como van surgiendo, a través de vivencias internas. ¿Hay distintas sendas dentro de los chamanes? ¿Distintas vías? Bueno, en el conocimiento general solo es bien o mal. A veces el conocimiento chamánico se degenera y viene va a ser la senda tenebrosa. Hay un aspecto, un camino gris, donde se hacen cosas buenas y cosas malas, pero el chamanismo puro, solar, es siempre para ayudar a los demás. ¿Cuál es el camino rojo? Es el camino rojo inferior, es el camino de uso de plantas de poder, porque es para unir elementos vegetales con la sangre, así la sangre cargada con las sustancias provenientes de plantas de poder llega al cerebro y forza a las glándulas, entonces se sensibilizan los sentidos, pero es una puerta a veces falsa, porque debe uno
producir por sí mismo esas sustancias, no ingerirlas. El camino rojo inferior no es muy recomendable a menos que haya un guía, y eso nada más es como para abrir la puerta a algunos que están muy insensibles, pero no es necesaria la planta de poder. Se puede utilizar de otra forma, pero no ingiriéndola. ¿Qué herramientas tiene el chamán para valerse a sí mismo y para ayudar a los demás? Sus manos, su palabra y sus movimientos. Y se puede asesorar con elementos físicos, como una vara, un báculo, una daga, una piedra o plantas. Esto es para trabajar con aspectos psíquicos, mágicos. Pero ya en medicina lógico pues se asesora de varias técnicas de curación. Dentro del chamanismo se habla que hay distintos linajes, distintas líneas. Pueden formarse chamanes sin pertenecer a una línea, ¿verdad? Sí lo pueden, con la condición de que venga de adentro y que no sea por haber leído unos cuantos libros, sino que venga de adentro. Sí, hace poco estuve escuchando que quedaban 4 linajes principales. Sin embargo, por lo que he conocido, hay varios linajes, hay varias, no solamente, no por así decirlo linajes, sino hay muchos chamanes, muchos caminos. Están ubicadas en todas las partes, en toda la tierra. Hay escuelas chamánicas exteriores y hay escuelas chamánicas interiores. Lo que conocemos como chamanismo son tradiciones ya degradadas que unifican a esos pueblos en una raíz, pero el verdadero chamanismo no está en el tiempo, está más allá del tiempo y del espacio. O sea, no corresponde a un lugar determinado ni a un tiempo determinado. Tiempo y espacio se funden en un solo aspecto y entonces es la eternidad. El quinto elemento o el éter, cuando tiene puntos de contacto con los 4 elementos, entonces puede nacer un chamán, porque es el uso del quinto elemento, es decir, el uso de la estrella flamígera, el microcosmos, hombre, mujer. Se habla de que en ocasiones de que es necesario escapar propiamente de las nociones del bien y el mal, de buscar una tercera opción, la libertad. No sé si haya algo al respecto dentro del chamanismo. Voy a dividir los grados para llegar a estados superiores de conciencia. Uno sería el cazador, el que se acecha a sí mismo y acecha al exterior. Es el que está buscando, está indagando, es la curiosidad natural que nos lleva a buscarnos afuera y adentro. Luego viene el guerrero, es aquel que usa la voluntad, es aquel que lleva a cabo el acecho y hace su propia guerra, lucha contra sí mismo, contra sus propios defectos, y lucha por cambiar el exterior, hace la guerra santa, es decir, la guerra al ego, no la guerra a los pueblos, contra los individuos, no para imponer una creencia o una tiranía, sino es para perfeccionarlos. Es el camino del guerrero. Luego viene el camino del vidente, es aquel que ya ve y que usa la claridad.
es el que está observando al exterior y al interior. Así se funde los tres niveles. Primero debemos de perder el miedo, después debemos de vencer el conocimiento, después debemos de vencer el poder. El guerrero vence el poder para llegar a la claridad y surge el vidente. Luego viene otro nivel donde ya se combina valor, poder, conocimiento y evidencia, y viene una luz interna. Es aquel que ya es libre de su mismo poder, porque lo domina, de su misma claridad, de su misma evidencia, y el miedo, y no puede tener miedo a sí mismo. Y entonces viene el santo, el que se santifica a sí mismo. Es entonces acechador, guerrero, vidente, santo, y después viene el Dios, el Teos. Porque Dios no es una religión, un libro o un sistema. Aquellos que acumulan gente, cosas, en un sistema religioso, solo están acumulando un poder espiritual. Pero se están olvidando de sí mismos y están tiranizando. Dentro del chamanismo, ¿qué es lo que es un chamán? Un chamán cura. Hay varias líneas. Un chamán puede curar, puede dar consejos, puede transmitir conocimiento, da enseñanza, da la palabra. Un chamán puede dirigir, convertirse en el guía de un pueblo, convertirse en un juez, convertirse en un sacerdote, y puede convertirse en líder de una gran comunidad, y no por ello se convierte en un hombre tirano. Un chamán es el sol que alumbra a todos. En el chamanismo no se entroniza a un sistema religioso o una escuela. Un chamán puede hurgar, buscar en todas las tradiciones y hablar de todas las tradiciones, porque es el sol y el sol alumbra para todos. ¿Hay distintos días para sanar? Sí, hay distintas vías. Es infinito el sistema, porque cada persona tiene su propia forma de hacerlo, y en cada persona existe una forma distinta. No se puede curar a una persona con el mismo sistema. Tiene lo primero que descubrir qué es lo que tiene la persona y cuál es la vía más adecuada. Desde luego, con el poder de las plantas medicinales, con los sistemas exteriores, funciona según cada enfermedad, según cada elemento, pero en lo interno se opera con distintas formas. Dentro del chamanismo se menciona que hay distintos tipos de iniciación. ¿Cómo se da la iniciación? La iniciación es un sistema para pasar de un grado a otro grado
y no se puede explicar al que se le va a iniciar, simplemente se le lleva, porque se trata de conducirlo a un estado donde no hay defensa, donde ya no se defiende usando la razón, donde ya no se defiende buscando una explicación. La iniciación no se puede explicar al que se le va a someter a esa iniciación, ya que cada persona va a descubrir el significado con el tiempo. La iniciación es un estado de ser, es un estado intermedio entre un nivel y otro nivel. Y hay diversas formas de iniciación según los grados y la escuela. ¿Qué importancia tiene el corazón dentro del chamanismo? El corazón es la puerta de entrada a los mundos sensibles. Es donde está la parte masculina del alma. El alma está integrada por la voluntad, la conciencia y el íntimo, pero el nous es la unión de esa tríada, o es lo que enlaza a esa tríada. En el corazón está la puerta de bronce. Ahí están los 48 sellos, o los 49 fuegos, o los 50 nombres sagrados de poder. El corazón es el punto de unión entre el cielo y la tierra, es decir, el cielo, la cabeza, la tierra, los órganos genitales. Es donde se funden las dimensiones y los pueblos. El corazón es el sol que alumbra interiormente. ¿Qué importancia tiene la sexualidad al respecto también en el chamanismo? Un chamanismo auténtico respeta 3 sellos. El sello de la boca, qué como y qué hablo, porque nosotros somos lo que comemos y lo que hablamos. Tan malo es hablar como no hablar. El segundo sello es de las manos. ¿Qué robo y qué estoy pidiendo? ¿Qué doy y qué estoy moviendo? Es el sello de las manos. Es la balanza de Miguel, la justicia kármica divina, es el equilibrio de las naciones. Y el tercer sello es el más importante, que es el respeto absoluto a la sexualidad. Un auténtico chamán no tiene 2 mujeres, porque solamente debe tener un vaso. Y depravarse sexualmente es regenerar la parte más sagrada, y entonces no puede ser poseedor del báculo solar, porque precisamente el báculo solar nace entre los órganos genitales y la cabeza. Son los 3 sellos importantes para un chamán. El papel de la conciencia, ¿cuál vendría siendo? La conciencia es una energía muy sutil que se le puede ver en los mundos internos de color ámbar. En otro nivel, en el nivel de microcosmos celeste y terrestre, se le puede ver de un color de rosa, una combinación de rojo y blanco. Es la manifestación de esa energía, es conciencia y es amor. Es la fusión de 2 seres humanos, y es la fusión de 2 capullos luminosos. Entonces la conciencia es la capacidad de ser percibido en los mundos internos y en el mundo exterior. La conciencia une a los pueblos y es un elemento primordial porque nos permite distinguir lo justo de lo injusto. No necesitamos cárceles ni policías, solo necesitamos conciencia. La conciencia de ser
que nos establece en el eterno ahora. La conciencia solamente se genera en el eterno hoy. Ayer ya se transformó en memoria. La conciencia es contraria a la memoria, como la voluntad es contraria a la razón. ¿Qué finalidad tiene que la gente contacte con el chamán? ¿Qué podrían hacer los dos juntos? Una persona que tal vez no haya decidido que ese sea su camino, pero que decide acercarse a uno. Cada chamán tiene un número determinado de vibraciones que van a educar a un tipo de gente. Las personas que se acercan al chamán es para descubrir el camino interior, porque el chamán guía en el camino interior, y también para descubrir los misterios de la vida y de la muerte. Un chamán, así como guía en el plano físico, también debe de guiar en el plano espiritual. Y un chamán tiene que tener contacto a través de experiencias oníricas con sus discípulos. Y el que anda dormido no puede tener ese contacto en el mundo de los sueños, porque todavía no se descubre a sí mismo. Por eso no puede guiar a otros. Porque para guiar a otros, aparte del libro, es la práctica y el ejemplo. Un chamán no se elige el templo, porque su cuerpo físico es un templo y tiene que tener respeto absoluto a su cuerpo. Se habla sobre que es necesario la decapitación. Sí, la muerte del ego, la muerte del demonio, la muerte de Medusa, la muerte de los gigantes, la decapitación que el dios Kamasot en la tradición maya hace al alumno en la caverna iniciática. Si no se mata al yo, hay el peligro de que el chamán se convierta en un demonio solar inferior y forme parte del lado izquierdo negativo del sol, y entonces es alumbrado por el sol de plomo, el sol negro. El ego es un agregado psicológico que al principio del mundo se utilizó para obligar a los seres a condensarse y trabajar en la materia y a multiplicar su especie. Pero con el tiempo esa fuerza, ese holograma se convirtió en un obstáculo para encontrar a Dios. Es la sombra misma de Dios. Es lo falso, es la falsa información que hemos metido, las falsas emociones, es aquello que denigra. El chamán debe de matar a su demonio para que este demonio no dañe, no tiranice. ¿Es el enfrentamiento con el guardián del umbral o con el adversario? Sí, tiene tres niveles. El guardián del umbral o adversario en el mundo astral, es decir, el trabajo con la muerte del ego en el aspecto emocional. Luego viene el guardián mental, el eliminar los falsos programas, los falsos conceptos y los pensamientos negativos. El tercer guardián es el guardián que impide tener dominio sobre la voluntad, y es la mala voluntad, es decir, la fuerza dirigida en una forma negativa. Estos son los tres guardianes, los tres adversarios. Cada iniciado chamán debe de morir 3 veces y nacer 3 veces.
El primer nacimiento es en el plano astral, el segundo en el plano mental y el tercero en el plano de la voluntad. El ego, en su aspecto triádico, es en el mundo cristiano Judas, Caifás y Pilatos. La mente, el deseo y la mala voluntad son los tres enemigos que entregan al Cristo. Por eso el gallo canta 3 veces. Por eso el gallo, que está en el Brasil, el árbol de la vida, en la tradición germánica, canta para avisar cuando se acercan los gigantes que pretenden escalar el árbol de la vida. También se habla no solamente de la decapitación, sino también de que es necesario tener ciertos requisitos para entrar a una escuela de conocimiento. ¿Qué requisitos son estos? Humildad, paciencia, constancia, entrega total, porque el camino espiritual es ser o no ser. Son los requisitos. Disposición para llevar a cabo una disciplina respiratoria, alimenticia, cambio de hábitos, cambio de formas negativas a formas más positivas. Son los requisitos. Renunciamiento a la vida exterior y tener universalidad en el pensamiento, porque cuando no hay universalidad hay fanatismo y viene la lucha religiosa. El que se va a iniciar en el camino debe renunciar a muchos conceptos que no le sirven y buscar la verdad en su interior y estar dispuesto a ese cambio y dejar a un lado las luchas políticas religiosas, porque la lucha debe ser para cambiar la sociedad, el grupo, no para aniquilar a un sistema, porque cada persona tiene un sistema adecuado a su nivel evolutivo. Simplemente debemos de cambiar nosotros para que el exterior cambie. ¿Qué importancia hay de la garganta? La garganta es la matriz donde encarna el verbo. Allí hay 7 cuerdas que deben de afinarse y allí hay 5 niveles de sonidos que corresponden a los 5 elementos de la naturaleza. En la lengua está el aspecto celeste y terrestre unidos. En la garganta se genera el yodo atómico, que es una sustancia que va a nutrir a la abeja reina. Se genera gracias a una ceremonia mística religiosa, a un poema, a un acto heroico superior, no agresivo. Es una vibración que surge y activa a la glándula que está ayudicada, que va a ayudar a que el punto de encaje se vuelva más elástico en su movimiento dentro del capullo. Por eso el sonido mueve cosas, genera figuras geométricas. Un verdadero cristiano es aquel que canta como los ángeles en lo interno y en lo externo, porque trabaja con el verbo. Y si no lo tiene desarrollado es porque no está trabajando con la respiración. Por eso la garganta es la matriz donde nace el verbo solar. En lo interno, el águila rompe, la desconecta del mundo negativo al iniciado
y le libera la espada del verbo, que es una espada de doble filo, que es un tentáculo luminoso que nace en la punta de la lengua y se puede expandir a varios kilómetros de distancia, y al proyectar el sonido, ya cuando todo nuestro cuerpo vibra, porque el cuerpo se convierte en un instrumento afinado, entonces todo el cuerpo brilla y vibra, y así podemos nosotros hacer cambios en el cuerpo y en el exterior. Por eso la garganta es importante cuidarla, ya que está conectada con todo el sistema glandular, con el color azul y con el poder de la imaginación. De ahí que hay que cuidar la boca, qué hablo y qué como. Dentro de lo que se ha estado haciendo como neochamanismo actualmente, están manejando mucho el de palabras sobre acechadores, ensoñadores y cuestiones por el estilo. ¿Puede haber algo más allá de esto, obviamente, o qué importancia tiene esta parte, estos elementos que se están enseñando? Bueno, hay personas que se colocan un vestuario de alguna tradición y hacen limpias y trabajan con los aspectos chamánicos, ya se llaman chamanes. Desde luego cada uno tiene la libertad de hacerlo, pero se debe profundizar en el misterio chamánico. El verdadero chamán nace internamente, no se le llama chamán porque pertenece a X comunidad, porque forma parte de un grupo social que trabajan con el poder de los elementos exteriores. Las dos columnas, la columna de los acechadores y la columna de los ensoñadores, deben estar unidas. La ensoñadora viaja y ve en los mundos internos, la acechadora vigila a la ensoñadora. El ensoñador y el acechador deben unirse para juntos describir a fondo lo que están viendo. Es la vigilancia afuera y adentro. El ensoñador vigila adentro y el acechador vigila afuera. En los templos masónicos, por eso hay un guardián interior y hay un guardián exterior. El guardián exterior vigila que no entren profanos. El guardián interior vigila que los discípulos, los maestros, se conduzcan de una forma adecuada. Hay una vigilancia en el interior del templo y otra en el exterior. Esas son las dos columnas que deben estar unidas. Son las fuerzas de Jehová y las fuerzas de Elohim, las fuerzas de Quetzalcóatl y las fuerzas de Huitzilopochtli. Son dos columnas, son dos pilares. Un pilar es cuadrado y el otro pilar es redondo. Uno trabaja con el agua y el otro trabaja con la tierra. Por eso el chamán trabaja con la tierra y el agua. Dentro de los distintos guardados de tradición, hay distintos conocimientos que se pueden recuperar. ¿Cómo se puede realizar esto? Todos los pueblos guardan mitos. En realidad no son mitos, son estructuras de conocimiento que hay que descifrar, y cada sistema tiene su propia cábala. A través de los números, que es la ciencia de las razas blancas, a través de las figuras geométricas, que es la ciencia de las razas rojas, y de los colores, la ciencia de las razas negras, se puede descifrar cualquier sistema y visualizar el conocimiento que está allí oculto para ponerlo en práctica y despertarlo.
Los poderes de que están encerrados en un conocimiento tienen que tener un vehículo adecuado, y el vehículo adecuado es la persona que los descifra para ponerlos en movimiento. ¿De qué herramientas físicas externas y qué herramientas internas se vale el chamán? La vivencia y la historia de los conocimientos de los pueblos. Al estar estudiando un mito intelectualmente, debe penetrar también en lo interno y descodificar el sistema para revelarlo a este tiempo. En cada tiempo se revela el misterio en un nivel de ser. Hay conocimientos que no se pueden aprender en este tiempo, pero en el futuro sí se van a aprender. Se van a volver luminosos, se van a revelar esos misterios. En la actualidad, aquellas escuelas que guardan secretos para un grupo de iniciados y no lo revelan en el exterior, se están quedando atrás. Ya no es tiempo de guardar misterios. Ya un tiempo fue para estudiar los misterios de esas escuelas, pero ahora es tiempo para estudiar los misterios del ser mismo, de la persona misma. Son los dos movimientos del punto de encaje. Es el movimiento del punto de encaje y es el deslizamiento o desplazamiento del punto de encaje. Los antiguos videntes extendieron el punto de encaje al exterior del capullo para descifrar el misterio que lo rodeaba, pero los nuevos videntes deben ahora estudiar el punto de encaje, que es el átomo ahí cabalístico. O sea, hay un átomo de memoria cósmica que está en cada persona, y ese es el punto ahí o punto de encaje llamado el mundo de Atlas. Así, hay un misterio en el exterior y hay un misterio en el exterior. La conciencia es una herramienta muy importante para descifrar los misterios del ser. ¿Qué papel tiene la danza, el cuerpo, dentro de las acciones del cuerpo o el cuerpo mismo dentro del chamanismo? La música, la danza y la conciencia deben de combinarse. La danza puede sustituir a las plantas de poder, porque aquí es lo mismo que los sonidos. Por eso en el baile, en la danza, se une el sonido, el movimiento y el pensamiento. Se puede entrar en trance a través del movimiento, lo mismo que a través de un sonido repetitivo, y es la forma para adormecer al cuerpo físico, adormecer a la materia. O sea, Adán debe entrar en sueños para que entonces de su costilla salga Eva. Esa Eva es el Egoé, el grito iniciático de los iniciados griegos, Egoé, que Moisés llamó Iebe, y que en algunas tradiciones griegas se le llama Efel, la nube, donde nacen los centauros. Y los centauros son los que trabajan con la cábala. La cábala es un sistema que nos ayuda a descifrar cualquier código. La danza nos ayuda a entrar en trance para que el punto de encaje se mueva para que percibamos el movimiento del punto de encaje. Con respecto a estas últimas dudas, existen distintas cábalas y ¿qué es el punto de encaje? Solo hay una cábala. La palabra cábala es tradición. Es la tradición de la cábala, o sea, la tradición del Islam. Ahí está Fatak, el caballero, el que monta sobre el caballo blanco, el que lleva la espada, el que se le entrega una espada y lleva una cinta en la frente que se dice vencedor. Es el rey de reyes. Entonces,
La cábala es un sistema para descifrar el conocimiento antiguo. Era la ciencia de los cabaquiseles, maestros cabalistas de la tradición maya, que con el tiempo enseñaron a los caldeos, y los caldeos a su vez le enseñaron a algunas comunidades judías. Y nosotros comúnmente asociamos la cábala con la tradición judía, pero la cábala no es de origen judío, es de origen maya y luego después caldeo. Así hay distintas cábalas, distintos sistemas para descodificar un mundo, una cabeza órfica, o sea, una cabeza que contiene muchas formas de información. ¿Punto de encaje qué vendría siendo? El punto de encaje es la gota emanada del absoluto, que se manifestó en forma de tríada como Keter, Binah y Chokmah, Padre, Hijo, Espíritu Santo en el mundo cristiano, o Brahma, Vishnu y Shiva en la tradición hindú. Ese punto de encaje es la gota que contiene todos los mares. Es la primera manifestación del absoluto. Esa gota se rodeó de una esfera, se envolvió en un óvulo materno. Primero se revistió de pensamiento en el hombre y luego se revistió de un óvulo materno en la mujer, y quedó encerrado ahora ese punto luminoso y originó los 7 cuerpos, porque se desdobló y originó 7 niveles de ser, pero 13. Pero hay que conquistarlos desde abajo ahora, esos niveles que se perdieron. El punto de encaje es el átomo del absoluto que está en cada persona. Saliendo un poco del esquema, ¿qué papel tiene el chamán dentro de ahorita los sucesos actuales? ¿En qué puede ayudar a los demás? Ahorita hay hambre de despertar. En la Edad Media surgió el hambre de conocer. Más atrás surgió el hambre de escuchar. Primero estuvo el escuchar. En los caldeos, por ejemplo, para los caldeos el oído era muy importante porque había que escuchar. Después, en la Edad Media, surge el hambre de saber. Pero ahora viene el hambre de ver. Es decir, después de haber escuchado y después de haber hablado bla 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 bla, pues ahora vamos a ver si lo que estamos hablando es real o no. Así que el chamán es la conciencia de los pueblos en los distintos hechos históricos y en los distintos niveles sociales. El chamán es el oráculo viviente que encarnó en la María Virgen. La María Virgen son los cuerpos ya purificados. Es el nuevo y el antiguo Chiristos. El chamán es el oráculo solar, lo mismo que el Chiristos es el oráculo solar en el mundo cristiano. Es el oráculo viviente, es el que conduce a los pueblos en los mundos internos. El guerrero los defiende, pero el chamán los conduce, y el nagal o nahual les enseña. Está el chamán, el nagal, el guerrero, el vidente y el acechador. Son 5 grados. Está entonces el acechador, luego viene el guerrero, después el vidente, luego el chamán y por último el nagal. Son los 5 grados iniciáticos que considero como primordiales en todas las tradiciones. En estos días, desde un par de años, se han estado ofreciendo, por ejemplo, cursos
Soy chamán por en 5 días y cosas por el estilo, a 5,000, 10,000, 15,000 pesos. El otro día una persona estaba comentando por ahí, sí, en uno de los escritos que llegó a la página, que había una persona, un maestro que se encontró y le dijo, ¿sabes qué? No vas a encontrar las cosas en la comercialidad, sino en otras, no vas a encontrar lo fundamental en la comercialidad, sino en algo más. Pero ya no le dijo nada. El maestro Jesucristo habla de sacar a los mercaderes del templo. Hay un principio, una lógica que dice, es lícito vivir del altar, mas no es lícito vender el altar. Y muchos están vendiendo al altar. Es la moda. El conocimiento esotérico en la actualidad a veces se le está tomando como una moda. Y alguien aprende la moda, los sistemas de la moda, y entonces los comienza a enseñar, y es para ganar monedas, pero la enseñanza no se da en un día ni en un curso. La enseñanza dura años, y aquel que pretende en un curso de unos cuantos días formar chamanes está estafando o está soñando, no sabe lo que está hablando, no sabe qué está haciendo, y anda simplemente como el loco de las colinas, de la colina. No tiene un Dios que lo apoye, solo tiene un libro exterior, y eso no es chamanismo. Son modas, son cosas, pero no es enseñanza real. La sabiduría se encuentra en la calle, desde luego, y está donde menos la esperamos, pero no se puede vender, no se puede comprar. Al chamán se le da una retribución por su trabajo, porque vive del altar, pero no está vendiendo el altar. Y aquellos que venden el altar están comercializando con lo más sagrado y están esclavizando, están conduciendo gente al error. Son ciegos que guían a otros ciegos. ¿Cuáles serían las 3 preguntas básicas que se le debería de hacer a un chamán? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué estás aquí?